El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Allí son nuestros puntos, nuestras líneas de contacto. En YouTube tenemos 3 canales a los cuales pues les agradecemos que ustedes se puedan conectar, disfrutar la experiencia de visitarnos y conocer nuestros contenidos. Puedes hacerlo en YouTube, en Rema-Medio TVNet, o también en nuestros canales Didascalia con K, Didascalia-Medio TV o Family Channel. Son nuestros canales, están al servicio del reino, están al servicio del pueblo de Dios, con el propósito de que nos edifiquemos en el conocimiento de la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y recibir de parte de Dios una palabra de aliento y refrigerio en medio de esta situación tan complicada. Si usted ya está listo, si usted ya está preparado, le invito a que busque allí un ejemplar del Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 10 al verso 24. Gálatas, carta de San Pablo, apóstol, capítulo 1, versos del 10 hasta el 24. Escuchemos la base bíblica de esta disertación en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Dios por causa de mí. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Nosotros no oramos para bendecir la palabra. Nosotros creemos que la palabra de Dios es bendita y ella nos bendice a nosotros. Sin embargo, sí bendecimos a nuestro Dios que nos ha prodigado su palabra. Acompáñeme a orar y vamos a pedirle al Señor
que Él nos bendiga por medio de esta disertación de su palabra. Que su Espíritu Santo nos edifique, que nos dé un corazón entendido. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Creador del universo, que nos has prodigado los preceptos de tu poderosa y bendita palabra, para que nosotros, tu pueblo, caminemos por ellos. Hemos leído tu santa palabra, Señor, con tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu santo y glorioso Espíritu. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, danos un corazón entendido, abre nuestros sentidos espirituales, de modo, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra como tú quieres que la entendamos, porque tus palabras son espíritu y son vida. Guíanos, Señor, hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es edificante, conforme a tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos también que tomes control de esta señal. Toma control, Señor, de los dispositivos electrónicos de cada uno de mis hermanos, de tu pueblo y de todo aquel, Señor, que se conecta en esta hora para recibir tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a todo aquel que dispone su corazón, dispone su alma para escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bajo el título Problemas de arranque, vamos a disertar en el día de hoy. Ruego toda su atención a los próximos minutos para que usted sea edificado, para que usted sea fortalecido en su fe, para que usted tenga, en la medida en que abre su corazón, más entendimiento de quién es su Dios, de quién es nuestro Dios. Repito el título de esta disertación, Problemas de arranque. Escuchemos entonces pensamientos que nos van a introducir progresivamente hasta llegar a nuestros puntos principales y concluir con una palabra de ánimo para nuestras vidas. Un automóvil puede tener muy buen motor, excelente carrocería, buena aerodinámica, buena marca, pero si el arranque no funciona, es como si no se tuviera automóvil. Así es. Usted lo ha escuchado muy bien. Aquellos que tienen la bendición de tener un auto saben de qué estamos hablando. Yo no tengo un auto, pero sí me he dado a conocer cómo es el funcionamiento de ellos. Sin ser poseedor de un automóvil, sin ser mecánico automotriz también, puedo saber que estas cosas son ciertas. Usted puede tener un auto de una marca excelente. Ese auto puede tener muy buena carrocería, un buen diseño aerodinámico. Puede tener elementos muy sofisticados. Puede tener un potente motor. Pero si usted tiene problemas con el arranque del motor del carro, usted no tiene nada. Usted va a seguir andando entonces, como decimos acá coloquialmente, en el carrito de don Fernando. Es decir, un ratico a pie y el otro caminando. Por eso es importante que nosotros, y me refiero a aquellos que logran tener un automóvil, tener conocimientos mínimos de mecánica para que cuando estos problemas se le presenten, los pueda resolver, ¿sí? Como aquel que sin ser médico, sin ser enfermero, asistente de enfermería, conoce los primeros auxilios básicos para poder ayudar a una persona que lo necesite en un momento de crisis o ayudarse a sí mismo cuando se le presente un problema. Todo aquel que adquiere un auto debe tener también conocimientos mínimos de la mecánica para poder, repito, solucionar este tipo de problemas. Amén. La vida cristiana tiene un momento de arranque hasta llegar a cierto ritmo de madurez espiritual. Hay creyentes que van a buen ritmo en la carrera cristiana, pero hay otros que tienen problemas de arranque. Así es.
Nuestra vida cristiana es como una carrera, ¿sí? Los escritores sagrados le llaman a esta carrera la carrera de la fe. Y uno la puede comparar con una carrera de atletismo, una carrera de ciclismo, una carrera deportiva en la que hay una competencia. Efectivamente, es una carrera. Y algunos arrancan bien, ¿sí? Y comienzan a avanzar y a mantener incluso un buen ritmo, una buena velocidad de avance. Pero hay otros que no han podido siquiera arrancar la carrera de la fe. Hay otros que no han podido, por así decirlo, despegar, ¿sí? Y han nacido de nuevo. Incluso algunos han recibido un milagro que no tiene nada que ver con algo espiritual, sino con un milagro físico, un milagro sobre su humanidad física. Y sin embargo, no despegan, no arrancan en la carrera de la fe, porque tienen problemas de arranque, tienen problemas en el motor, les hace falta como esa chispa, ¿sí? Que le permita al motor poder arrancar y poder entonces iniciar la carrera. Tal vez pueda ser usted que me está viendo o me está escuchando. Tal vez pueda ser usted. Tal vez usted pueda ser de esos creyentes que han nacido de nuevo, han experimentado el milagro de la salvación, pero su vida cristiana, esa carrera de la fe que inició no sé cuánto tiempo atrás, no arranca, no avanza, no ha despegado. Y la meta a la que el Señor nos ha designado, la meta a la que el Señor nos ha indicado que tenemos que alcanzar, se hace más lejana cada día. Así es que atienda porque hoy nosotros vamos a mirar cómo el apóstol Pablo muestra cuál es la salida, de qué forma se puede realmente tener un despegue y poder avanzar en la carrera que el Señor nos ha trazado. Una vez que la vida cristiana despega, podemos lograr experiencias maravillosas y valiosas. Hay creyentes que solo les falta a alguien que prenda la chispa en ellos para verlos arrancar, y una vez que lo hacen, nada ni nadie los puede detener. Así es. A veces hace falta es una persona, ¿sí?, que actúe como una bujía. También sé que los problemas del arranque de un motor dependen de que la bujía, una bujía que produce una chispa, se genere y entonces el motor pueda arrancar y el auto pueda avanzar. El automóvil o la máquina que deseamos encender. Esa bujía en la vida de un creyente es y debe ser el poderoso y glorioso Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es como esa bujía, es como un dinamo que produce el poder, produce la energía, la dinámica para que nosotros podamos despegar y avanzar en la vida, avanzar en la carrera de la fe. Pero el Espíritu Santo es un ser espiritual. Él siempre va a usar a alguien. Va a usar a alguien. Tal vez sea tu pastor, tal vez sea tu mentor espiritual, tal vez sea un hermano mayor en la fe que tú, pero siempre, repito, reitero, va a usar a alguien. Va a usar a una persona que te dé a ti como ese pellizco, ¿sí?, para que tú despiertes y arranques de una vez por todas. Son muchas las dificultades que impiden que muchos cristianos arranquen en su nueva vida. Primero, dificultades espirituales. Bien, hay dificultades entonces, evidentemente, en la vida de aquellos que uno no los ve progresando. Hay dificultades. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy.
de esas dificultades que impiden el avance, el progreso en la vida de un creyente, de un cristiano. Vamos a identificarlas y, por supuesto, vamos a proveer, como lo hace el apóstol San Pablo aquí en este pasaje que hemos leído, Gálatas capítulo 1, verso 10 al 24. Un pasaje que lo escribe el apóstol a una comunidad de iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. Y esta gente tenía problemas de arranque, pero el Espíritu Santo usó al apóstol para que esta gente, primero, tomara conciencia de este problema y segundo, ellos solucionaran el problema. De la misma manera hoy, basándonos en este pasaje inspirado del apóstol, usted hoy va a reconocer cuál es la dificultad, qué es lo que está impidiendo que ese motor arranque, qué es lo que está impidiendo que no haya chispa, que no haya dinámica. Y no solo eso, sino que usted encuentre la solución para encender el motor y progresar, avanzar en la carrera de la fe. La primera de estas dificultades son las dificultades de tipo espiritual. Dificultades de tipo espiritual. La segunda de estas dificultades es dificultades de tipo social. Dificultades sociales, dificultades de tipo social. Y la tercera dificultad que está planteada aquí en este pasaje son las dificultades de tipo en la adoración. En la adoración, ¿sí? No hemos aprendido realmente cómo adorar a nuestro Dios. Y recuerde que Dios está en busca de adoradores que lo hagan en espíritu, en verdad. Así que nos vamos a enfocar entonces en la primera de estas dificultades de tipo espiritual, así lo hemos declarado. Dificultades de tipo espiritual, la dependencia exagerada de sus líderes. Dependencia exagerada de sus líderes, es decir, de sus mentores espirituales. Dependencia exagerada. Es decir, hay creyentes que no dan un paso en su vida cristiana sin consultarle a su pastor, por ejemplo, o a un mentor espiritual, o a un hermano mayor en la fe. No dan un paso sin consultarle. Ahora, no quiero decir que esto sea malo. Lo que estoy condenando es la dependencia exagerada. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que aprender a vivir en comunión con Dios y lograr que sea el Señor quien diariamente dirija su vida. Usted no puede estar dependiendo de lo que otros le digan, por muy espirituales que ellos sean. Porque la idea es que usted se conecte con Dios. Que usted se conecte con Dios y que usted dependa de Dios y no de un hombre. Los hombres te pueden fallar. Los hombres se pueden equivocar. Los hombres somos infalibles, pero Dios no lo es. Por eso es vital que cuando usted nace a la vida cristiana, nace espiritualmente, su consejero le provea de herramientas, le enseñe la forma correcta en que, oyendo el consejo de ellos, usted pueda conectarse con Dios y aprender a depender de Dios. Un consejero sano, un mentor espiritual, hará siempre esto. Va a buscar la manera de que usted adquiera las mismas herramientas que él tiene para buscar en Dios dirección, buscar en Dios guianza y establecer una conexión directa con Él. Que usted aprenda a clamar directamente a Él y no esté exageradamente dependiendo de un mediador. En tal caso, como dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre.
Así es que debemos aprender a depender directamente de la mediación que nuestro Señor Jesucristo hace en favor de cada uno de nosotros. Otra dificultad es la falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Creyentes fríos espiritualmente. Creyentes que les hace falta el fuego del Espíritu. Yo los llamo cristianos de hielo. Cristianos de hielo. Es decir, les hace falta el fuego del Espíritu Santo. Les hace falta esa experiencia de poder que los haga gente ferviente, gente fogosa. Yo no concibo la idea de un cristiano pentecostal apagado, porque una de las características del Espíritu Santo es precisamente el ser emblemáticamente representado por el fuego. Mire el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó con poder sobre la vida de los 120 discípulos del Señor Jesucristo. Y una de las evidencias físicas que demuestran que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos con poder fue la presencia de lenguas como de fuego. Así que el fuego es un emblema muy apropiado del Espíritu Santo. Cada cristiano debe estar lleno, debe estar encendido con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted es un creyente que no tiene esa chispa, ese fuego, usted le hace falta comunión con el Espíritu Santo. A usted le hace falta el poder del Espíritu Santo. Y debe buscar esa experiencia de poder. Debe buscar esa experiencia de fuego para que tu vida, tu servicio, tu adoración sea ferviente, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso, esa experiencia hay que buscarla, sin cansarnos, sin desistir. Es persistiendo, insistiendo, hasta que el Señor, por su misericordia, nos bautice con ese espíritu de poder y de fuego espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Otra dificultad es la duda para creer en la inspiración sobrenatural de las Escrituras. Duda para creer que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hay creyentes que ponen en duda la inspiración sobrenatural de la palabra. Y algunos pues están comparando la Biblia con libros de filosofía, ¿sí? Con libros de psicología, etcétera. Pero esa falta de fe en la palabra de Dios realmente es un obstáculo para que tu vida avance. Son dificultades espirituales. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espirituales, es lo que quiere significar ese pasaje. Las palabras del Señor son espirituales. Eso quiere decir que no son palabras humanas, palabras profanas, palabras seculares, palabras mundanas. No, son palabras espirituales, vienen directo del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y son vida. En el texto griego de Juan capítulo 6, el verso 62 y 63, donde el Señor Jesús declara estas palabras, la palabra vida allí se toma de un vocablo griego que no tiene nada que ver con la vida física, la vida biológica, la vida fisiológica. No es ese vocablo el que el Señor hace mención aquí. El vocablo al que Él hace mención es el vocablo zoe, que es un vocablo del que se deriva el plano espiritual de nuestra vida. Es decir, la espiritualidad nuestra. Lo que Jesús entonces quiso decir aquí con estas palabras es que para que tú tengas vida espiritual, para que tú tengas fervor espiritual, tú debes escuchar, debes oír palabras espirituales. Las palabras que Él nos ha provisto. Esa palabra la vemos ahí escrita, ¿sí? Por santos escritores, agiógrafos, que fueron escogidos por Dios, unos 40 aproximadamente, y que se dieron a la tarea de escribir paso por paso, palabra por palabra, expresión por expresión, cada una de las palabras que encontramos aquí en nuestras Biblias.
Fue dado originalmente este mensaje en 3 idiomas: el hebreo arcaico, el arameo y el griego koiné. Y de esas lenguas originales se tradujeron hasta el día de hoy a más de 2000 idiomas. A más de 2000 idiomas. Entonces, esa dificultad para creer que la Biblia es palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que los santos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración plena del Espíritu Santo, esa dificultad se debe al hecho de que a ti te falta fe, te hace falta fe. Y debes escudriñar las Escrituras y confirmar la autoridad que ellas tienen para tú dar por hecho de que lo que estás leyendo, lo que estás escuchando es palabra de Dios y no es palabra de ningún hombre. Es palabra inspirada del Espíritu Santo y escrita por santos hombres de Dios, agiógrafos, es el título que se les da a ellos, a los que Dios usó para darnos a conocer su palabra, su voluntad, su propósito. Bendito sea el nombre del Señor, bendita es su palabra. Una de las cosas que más autoridad le da a la palabra de Dios es su unidad temática. Otra evidencia que le da autoridad a la palabra de Dios es la precisión histórica que ella tiene. Precisión histórica. La Biblia es el único libro que con mucho tiempo de anticipación ha hablado de eventos que van a ocurrir. Y así como están escritos muchos años antes, siglos antes, así ha ocurrido. Eso le da autoridad a la palabra de Dios. Eso le da autoridad para que usted realmente crea que cuando usted está leyendo la Biblia, usted está leyendo la bendita, poderosa y gloriosa palabra de Dios. Segundo, dificultades sociales. Muy bien. Entonces, ante estas dificultades espirituales, usted tiene que superarlas. Porque si usted no las supera, su vida no va a avanzar. Su vida cristiana no va a avanzar. Usted estará allí en la línea de partida, ¿sí? Sin arrancar. Ya los demás atletas, los demás competidores van adelante y usted allí estancado en la línea de partida. Como yo sospecho en el día de hoy que muchos creyentes lo están. Están ahí en la línea de partida. Ellos han nacido de nuevo. Ellos han experimentado el poder de Dios, la benignidad de Dios. Ellos han experimentado, muchos de ellos, hasta un milagro. Pero su vida espiritual no avanza. Su vida espiritual no avanza porque no son conscientes de que hay unas barreras, hay unos obstáculos, hay unas dificultades que tienen que superar. En el atletismo hay una carrera que se llama la carrera con obstáculos, ¿sí? Y todo atleta sabe que para poder llegar a la meta tiene que ser consciente de que allí adelante hay un obstáculo y tiene que superarlo. Él no solo es consciente de que hay un obstáculo allí, no, él lo ve. ¿Y qué hace? Lo supera. Lo supera para poder llegar a la meta y poder por lo menos estar en el podio, ¿sí? Para recibir el galardón. Sea consciente de cuáles son sus propias dificultades. Si son espirituales, reconózcalas y supérelas. Supérelas. Los obstáculos en la vida cristiana, los obstáculos en nuestra carrera de fe, están puestos delante de nosotros es para que los superemos. No para que ellos nos detengan, nos paralicen, no, es para superarlos. Eso nos va a dar más resistencia, nos va a dar más capacidad. Cuando un atleta supera esos obstáculos, su capacidad para competir se hace mayor, es más fuerte, ¿sí? Su fortaleza crece. Es igual, podemos decir que ocurre con las pruebas en la vida de un creyente. ¿Qué hacen las pruebas? Bueno, dependiendo de la actitud que usted asuma, las pruebas pueden ser un obstáculo que lo paralicen a usted, o las pruebas pueden ser un peldaño, ¿ve? Para que usted lo supere
y usted se fortalezca cada día. El segundo nivel de dificultades tiene que ver con las dificultades de tipo social. Ahora, quiero decirte que San Pablo enfrentó estas dificultades espirituales. San Pablo las experimentó. Mira, cuando Saulo de Tarso tuvo la experiencia con el Señor allá camino a Damasco, él quedó ciego y fue llevado desde ese sitio en donde tuvo esa experiencia, fue llevado a una localidad distinta, a un sitio distinto, alejado de donde él había recibido allí la visión del Señor. Y estando allá, recibió de parte del Señor la visita de un discípulo llamado Ananías. Y estando allí Ananías, con un poco de temor, se le acercó y le dijo a Saulo de Tarso de entrada: hermano. Es que Pablo, al parecer, no parecía hermano. Su apariencia no era la de un hermano. Y todo el mundo sabía quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso había desolado a la iglesia, había perseguido a la iglesia, había contribuido incluso con el homicidio de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Así es que él no tenía mucha apariencia de hermano. Ananías por eso de entrada le dice: hermano Saulo, como quien dice, por si las moscas. ¿Ven? Dios me envió aquí y voy a orar por ti. Y efectivamente lo hizo. Estoy parafraseando el pasaje. Está ya en el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 10. Ahí está escrito. Y efectivamente Ananías impuso las manos sobre Saulo, le confirmó el llamamiento que Dios le había hecho, y Saulo inmediatamente comenzó a testificar ahí en Damasco, ¿sí? Entre los que estaban allí. Inmediatamente comenzó a testificar. Recién convertido. Mire, recién él había recibido incluso la llenura del Espíritu Santo y de una vez comenzó a testificar. Por supuesto, esto le causó oposición y tuvo que huir de ahí, de ese lugar. Y vemos cómo el apóstol, a cada oposición, a cada obstáculo que se le fue presentando de tipo espiritual, lo fue superando. Él sabía que tenía que ganarse la confianza de la iglesia. Él sabía que tenía que superar esos obstáculos. Él sabía que él no se podía detener ante el prejuicio espiritual que había, ¿sí? Él había sido un perseguidor de la iglesia. Alguien que casa por casa había perseguido a los cristianos. Y este prejuicio lo tenía no solamente Ananías, sino toda la iglesia. La gente no creía en él. Posible que usted también haya mucha gente que no cree en usted, en su conversión, en que usted ahora se ha vuelto al Señor. Pero usted tiene que vencer esos obstáculos. Usted tiene que vencer esa oposición y seguir adelante en su vida, en su carrera cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a enfocarnos en este segundo tipo de dificultades que Pablo también superó. Son dificultades de tipo social. La muy poca participación de la comunión con otras personas cristianas. Eso es. Cuando Dios nos llama, nos incorpora en lo que San Pablo llama el cuerpo espiritual de Cristo. Repito, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, Él nos perdona, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Él nos incorpora a su familia. Su familia es un cuerpo espiritual que tiene expresiones locales en las diferentes localidades, municipios, lugares geográficos en donde se congrega una iglesia cristiana de sana doctrina. A eso se le llama comunión, ¿sí? El cuerpo espiritual, el cuerpo místico de Jesucristo es universal, es invisible. Pero ese cuerpo, aunque está formado de muchos creyentes de diferentes tipos de personalidades, caracteres, temperamentos, hay algo que se llama comunión espiritual. Esa comunión espiritual la produce el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros estamos llamados a
contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos llamados a contribuir a la unidad espiritual del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Estamos llamados a contribuir, no a dividir, a ser solidarios, a ser solidarios con la obra del Espíritu Santo, quien es el que hace que la iglesia esté unida espiritualmente. Nosotros podemos tener la capacidad de reunirnos y estar juntos, pero estar juntos no es estar unánimes, no es estar unidos espiritualmente. ¿Quién hace esa construcción maravillosa? ¿Quién hace esa construcción espiritual? ¿Quién construye la comunión del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Pero usted y yo estamos llamados a contribuir a esa unidad. Cuando usted entonces, en vez de congregarse, en vez de conectarse espiritualmente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando usted en vez de hacer eso, lo que usted hace es que se aparta, se separa, se divide, no se congrega, no se junta, no se conecta, usted no está contribuyendo a la unidad del cuerpo espiritual de Jesucristo. Lo que usted está haciendo es separar el cuerpo de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo. Y este llamado se lo hago a muchos creyentes que en el día de hoy deberían estar conectados, recibiendo palabra de Dios, edificándose y contribuyendo a la unidad del cuerpo espiritual de Jesucristo, contribuyendo a la unidad espiritual de su iglesia local, y no lo hacen. No lo hacen. Yo tristemente tengo que ver, bueno, es un decir, porque ustedes saben que yo no puedo ver con mis ojos físicos, pero yo tengo que percatarme de que hay ministerios locales en muchas congregaciones que se están reuniendo virtualmente, pero sus mentores están entristecidos, están contristados. ¿Por qué? Porque los participantes de estos grupos, de estos ministerios locales, llámese de damas, de caballeros, de jóvenes, etcétera, no se conectan. Entonces, si no hay conexión, no hay armonía, no hay comunión. Si no hay conexión, ¿cómo usted entonces va a contribuir a la unidad del cuerpo espiritual de Cristo si no lo hace? Yo exhorto, y lo hago con algo de tristeza en mi corazón, porque yo he comprobado que aún en nuestro ministerio local nosotros podemos ver eso. Podemos ver que los mentores de los ministerios locales hacen el esfuerzo para conectarse, llamar a cada uno de los miembros de estos ministerios locales, y estos miembros no se conectan, se dan el lujo de mantenerse desconectados. Y quiero decirle que realmente esto es un pecado. Es un pecado. Los judíos le llaman al acto de conectarse con Dios, le llaman la kavaná, la conexión con Dios. Y esta conexión es vital. Esta conexión es vital. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, el más grande y más espiritual y más sabio de todos los judíos, dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que si usted no entiende que aquí el Señor está diciendo que usted tiene que conectarse para que usted pueda proseguir, para que usted pueda avanzar en su vida, en la carrera de la fe, usted le hace falta entendimiento entonces. Yo creo que entonces no ha entendido espiritualmente lo que significa ser un cristiano. La vida cristiana es una carrera. Escuchen, empieza con el primer paso, y el primer paso es arrepentirse y convertirse al Señor. Pero es una carrera que, como todas las carreras, tiene muchos pasos para dar hasta llegar a la meta final. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces es vital que usted lo haga. Y no solo eso, sino que usted comience a dar los pasos de avanzada para que su fe crezca
para que su vida espiritual se desarrolle, para que la carrera se acorte y usted pueda entonces estar cada día más cerca del Señor. Hay que contribuir entonces a esa comunión, y a esa comunión se contribuye conectándose. Conéctese. Y estoy hablando aquí no solamente de conectarse virtualmente, ¿sí?, a una red social, no, me refiero a una conexión espiritual. Una conexión espiritual. Conéctese espiritualmente con el cuerpo, porque cuando el miembro de un cuerpo se desconecta, se muere espiritualmente. Es cuestión de tiempo. Si usted coge una hoja, la hoja de un árbol, y la desprende del tallo, de la rama en donde está la hoja, si usted corta una rama del tronco del árbol, ¿qué va a pasar con esa rama? ¿Qué va a pasar con esa hoja? Se muere. Es lo mismo con el cuerpo humano. Si usted separa su mano, un pie, la cabeza del cuerpo, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo? Se muere espiritualmente. Si usted no ha entendido que usted es parte del cuerpo espiritual de Jesucristo y que debe mantenerse conectado, entonces para usted está determinada una sentencia: muerte espiritual. Muerte espiritual. Siguiente dificultad social: las concesiones que hacemos a los demás que afectan nuestro testimonio. Amén. Mire, hay gente que tiene dificultades para el manejo de sus relaciones sociales. Hay creyentes que están involucrados en círculos sociales que no les son de bendición. Yo no estoy aquí ahora contribuyendo a la xenofobia, a que usted sea un ermitaño que se aparte del mundo. No. Yo puedo andar junto con una persona sin estar revuelto con ella. Yo puedo compartir con gente que no es creyente, que no cree en Jesucristo, que no comparte mi fe, pero sin participar de su fe, de sus credos, de sus creencias, de sus ideologías. Yo puedo hacerlo. Es más, para compartir el evangelio se necesita tener esas relaciones sociales, ese contacto social, ¿sí? Se necesita. La luz está llamada a resplandecer en las tinieblas allá afuera, no dentro de nuestras congregaciones locales. Para poder llevar a alguien a los pies de Cristo, yo tengo que ganarme su confianza y establecer contacto con ellos. Pero repito, yo puedo contactarlos, yo puedo andar juntamente con ellos, pero no estar revuelto con ellos, participando de su fe, participando de su ideología, de sus credos. Yo puedo hacer eso. En ese manejo de relaciones sociales hay muchos que hacen concesiones. Es decir, permiten y conceden ciertas conductas que no son apropiadas para un creyente. Te lo voy a decir con más claridad. Cuando tú te juntas a un impío, el impío va a tratar de que tú te conviertas a él. Y tú debes tratar lo contrario, que el impío se convierta a ti. Entonces se va a dar ese choque, esa confrontación, en la que tú y yo estamos llamados no a conceder, sino a vencer ideológicamente, para que se puedan ellos convertir. El profeta lo dijo claro: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, cuando un cristiano concede, participando de algunas prácticas que no son éticas, que no son cristianas, concede con el propósito de ganarse, supuestamente entre comillas, al recién convertido, lo que está perdiendo es autoridad espiritual sobre él. Y eso, a la larga, se va a convertir en un obstáculo para que puedas seguir avanzando en tu vida como creyente. Todo me es lícito, dice el apóstol San Pablo, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, en el manejo de las relaciones públicas, las relaciones sociales, usted tiene que saber hasta dónde va usted a llegar, porque hay una línea que separa, ¿ven? Hay una línea que lo separa a usted. No solo eso,
sino que tú mismo vas a dejar de seguir avanzando en la carrera de la fe. Vas a dejar de seguir progresando en tu vida espiritual. Bendito. Hay un mensaje que está publicado en nuestro canal Rema-al-Medio TVNet, que está titulado justamente con este detalle, que tiene que ver con este detalle de que la caída, el fracaso de una persona comienza con pequeños detalles. El título del mensaje es Pequeñeces. Pequeñeces. Te animo para que lo veas y veas como una pequeña locura, dice el sabio Salomón, una pequeña locura puede hacer que un hombre fracase, una persona fracase. ¿Ve? Todo comenzó con un pequeño detalle. Entonces, tenga mucho cuidado. Sea sabio en manejar sus relaciones sociales. Sea sabio en involucrarse en círculos sociales, ¿ve? Para que esto te sea de bendición y no de tropiezo, no de obstáculos para detenerte en tu progreso espiritual, en tu carrera de fe. El mal testimonio que vivimos públicamente. Bueno, lastimosamente, yo siempre lo he dicho y lo ratifico. Le hacen más daño a la iglesia los creyentes que dan mal testimonio que aún los mismos inconversos. Nosotros sabemos que los inconversos están afuera, que están en contra de nuestra fe. Nosotros sabemos que los inconversos están en contra de Jesucristo, en contra del Evangelio, en contra de la iglesia. Pero el problema es que el daño que ellos provocan, uno lo puede ver y uno puede tomar medidas para evitar el daño. Pero ¿qué del daño que provocan aquellos que dicen que son cristianos, entre comillas, que supuestamente son cristianos, pero dan un mal testimonio de la fe, dan un mal testimonio del Evangelio? Hay evangélicos que usted los ve por allí actuando no como hijos de Dios. A esto yo no los llamo evangélicos, y evangélicas también. Yo a esto les llamo evangelásticos, son evangelásticas, con unos testimonios, mi amado hermano, hacen del testimonio cristiano, mejor dicho, un trapo de inmundicia. No se dan cuenta de cómo ellos provocan que otros blasfemen del Señor, blasfemen de la iglesia, blasfemen del Evangelio. Entonces, esto es un obstáculo social. Muchos hoy son los que dicen, yo no me voy a convertir al Evangelio. ¿Para qué? Si yo conozco a fulano de tal. Ay, aquel que es pastor, si tú lo vieras. Si tú lo vieras, si tú lo conocieras. Y lastimosamente muchas veces lo que ellos están diciendo es verdad. Es verdad. Ahora, los creyentes van a ser vituperados, van a ser señalados, van a ser criticados. Un creyente va a enfrentar aflicción, oposición, opresión. Pero ojo, el Señor Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, pero añade el Señor, mintiendo. Es decir, estas cosas son inevitables, pero cerciórate de que todo eso sea mentira, ¿eh? Porque estas cosas lo que te van es a fortalecer, te van a ayudar a seguir adelante. Pero si son verdad, esto te va a detener, y no solo eso, va a hacer que otros tropiecen. Va a hacer que otros que están llamados a convertirse al Evangelio tropiecen y no se conviertan. Por eso tenga mucho cuidado con su testimonio. Cuide su testimonio. Actúe de acuerdo a la vocación con la que debe andar y actuar un hijo de Dios. Actúe
conforme a lo que predicas. Viva una vida consecuente con lo que usted predica, con lo que usted enseña. Porque si usted no lo hace, repito, le está haciendo un daño terrible al evangelio. Va a causar no solamente que su vida espiritual se detenga, sino que otros blasfemen del Señor. Pero Dios le va a pedir cuenta a todos aquellos que son tropiezos. Dios les va a pedir cuenta. Así es que líbrese de este juicio, líbrese de esta sentencia de parte del Señor y más bien aprenda a dar buen testimonio de la fe en Cristo Jesús. Otra dificultad social, el conservar muchas tradiciones familiares y religiosas que son dañinas para nuestra fe. Así es. Muchas tradiciones. Mire, el apóstol Pablo, cuando él se convirtió, era un fiel seguidor del judaísmo. Y no solo de los preceptos escritos que estaban en la Torá. Él era también un asiduo practicante de tradiciones judías. Tradiciones que el Señor Jesús condenó durante su ministerio. Lea el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, y usted ve allí cómo el Señor Jesús se opuso a la tradición religiosa de su tiempo. Tradición que nació una vez que ellos regresaron de la cautividad babilónica y recibieron el aval de los medos y persas, el imperio medo-persa, para regresar a su tierra. Esdras, Nehemías y los profetas Ageo, Zorobabel y Malaquías contribuyeron a este tiempo de restauración. Una vez que este tiempo terminó, entonces comenzó un periodo de silencio de parte de Dios, un periodo intertestamentario de unos 400 años en el que se fraguó la mayor parte de estas tradiciones hasta el siglo V después de Cristo. Estas tradiciones se compilaron y se escribieron en un libro que los judíos lo consideran sagrado, el Talmud. ¿Y qué es? Es la recopilación de todas sus tradiciones orales. Estas tradiciones, el apóstol Pablo las guardaba, las practicaba estrictamente. Pero cuando él se convirtió al Señor y el Señor le reveló el Evangelio, él renunció a estas tradiciones. Aunque las consideraba sagradas, su pueblo, sus paisanos, la casta religiosa de su tiempo, las consideraban sagradas, ¿ve? Las consideraban divinas. Él las desechó y las consideró como incluso basura. Las consideró como falsa ciencia, filosofías huecas. Y empezó entonces a renunciar a todas estas cosas y a guardar las ordenanzas, los preceptos que nuestro Señor Jesucristo revela en el nuevo pacto. Si Pablo lo hizo, todos en Galacia, todos los creyentes que eran parte de las iglesias de la provincia de Galacia tenían que hacerlo. Y de paso, nosotros hoy en día. Si tú quieres avanzar en tu vida cristiana, quieres avanzar en la carrera de la fe que Dios te ha trazado, tienes que renunciar a tradiciones familiares, tradiciones religiosas que son nocivas, que en vez de contribuir a tu crecimiento espiritual, lo que hacen es estancarte. Renuncia a estas tradiciones. La tradición no es ley. La tradición no es ley. Tú tienes que obedecer, son los preceptos de vida, los principios de vida que se derivan de la palabra inspirada, infalible, gloriosa y eterna de nuestro Dios. Dificultad social, la mentira frecuente en nuestros labios. Este es otro problema y esto es una dificultad que se constituye en un obstáculo gigante para que muchos arranquen. ¿Qué es? La mentira. Hay muchos creyentes que no han renunciado a la mentira. Y usted lo ve que hablan mentiras, hablan falsedades,
con una facilidad impresionante. Es que ni arrugan la cara. Y lo que están hablando es pura mentira. Lo que están hablando es falso. De modo que esto no puede glorificar a Dios. Ahora, solo para recordar, el diablo tiene una hija que es favorita, su hija favorita. ¿Sabes cuál es? Solo para recordar. Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo que ellos eran asesinos y eran mentirosos y ellos tenían un papá que no era el padre Abraham, padre de la fe judeocristiana. No. Jesús les dijo, ustedes tienen su propio padre y ese se llama Satanás, el diablo. Él es mentiroso y habla mentira desde el principio. ¿Tú sabes cómo se llama la hija favorita de Satanás? La mentira. La mentira. Entonces yo no puedo identificarme, si yo soy de Jesucristo, yo no puedo identificarme con la mentira. Yo tengo que vivir la verdad, practicar la verdad, cueste lo que cueste. Tengo que hablarla, tengo que declararla, tengo que testificarla, cueste lo que cueste. Si no lo haces, esto va a constituirse en un gigante obstáculo para que sigas avanzando en tu vida como creyente. Hay que renunciar a la mentira. Nosotros somos hijos de la verdad. La mentira es de las tinieblas. La verdad es consecuente con la luz, con el día. Las tinieblas, la noche, es consecuente con el pecado, con el diablo, con el reino de las tinieblas. Nosotros no somos de ese reino. Por eso un cristiano tiene que renunciar a la mentira y hablar la verdad. Hablar la verdad cueste lo que cueste. Hay un refrán muy popular acá en nuestro medio latinoamericano que dice que por la verdad murió Cristo. Mira, si tienes que perder, si tienes que sacrificar, si tienes que sufrir martirio por decir la verdad, súfralo, súfralo, pero hable la verdad. Al fin y al cabo la verdad es la que nos hizo libres. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, pero la mentira ata, la mentira encadena, la mentira paraliza, la mentira no te puede dejar avanzar en tu vida como creyente. Tienes que renunciar a ella en el nombre del Señor. Espero que estén escuchando bien. Si hay alguna interferencia, por favor me avisan. Otra dificultad social es la indiferencia para testificarles a otros nuestra fe. Amén. Testificarles a otros de nuestra fe. Yo no tengo que ser un predicador internacional, no tengo que ser un orador, un teólogo para testificarles a otros de mi fe. Yo tengo que compartir la buena nueva del Evangelio, esa buena noticia que me salvó a mí, tengo que compartirla con todo el mundo. En estos días anteriores compartimos en el canal de nuestro ministerio, compartimos un curso de evangelismo para que usted, un creyente promedio, usted aprenda principios bíblicos para compartir las buenas nuevas del Evangelio. En 10 lecciones ahí está disponible. ¿Cómo las consigo? ¿Cómo tengo acceso a ellas? Conéctese a nuestro canal, ministerioremainternacional.es.tl. Ahí en nuestra página web, en la cuenta del ministerio en Facebook, ministerioremainternacional.es.tl. Allí están las lecciones. Son 10 lecciones para que usted aprenda principios básicos, sencillos, fundamentales para compartir su fe. Porque es que la queja de muchos hermanos es que dicen, bueno, yo sí sé que tengo que testificarles a otros del Señor, pero ¿cómo lo hago, pastor? Bueno, aquí están principios sencillos, principios válidos, vitales, para que usted aprenda a compartir su fe con otros. Porque esto va a contribuir mucho a que usted avance en su vida como creyente.
Pero si usted no lo hace, en vez de contribuir a su avance, lo que lo va es a paralizar. Se va a constituir un obstáculo social para que usted pueda seguir avanzando en su vida como creyente. Otra dificultad social, la indiferencia para testificarle a otros de nuestra fe, la ausencia de la gloria de Dios en nosotros. Amén. La gloria de Dios es lo que los judíos llaman la Shekinah. ¿Sí? La gloria de Dios es lo que los judíos, repito, llaman la Shekinah, la presencia de Dios. Esa presencia a veces era visible, ¿sí? Esa presencia era visible en forma gloriosa, luminosa. La presencia de Dios se notaba en el rostro de Moisés. Cuando subió, recibió las tablas de la ley y descendió, su rostro brillaba. Era tan fuerte el brillo que el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés que se colocara un velo. Que él hablara directamente con Dios, pero que al hablar él con ellos se pusiera un velo. Esa gloria de Dios parece que también resplandeció en Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, cuando estaba siendo lapidado, cuando estaba siendo apedreado. Ellos vieron sus verdugos, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Implícitamente se debe entender ahí que el rostro a él le resplandeció. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el rostro del Señor, la presencia del Señor, la Shekinah del Señor, permanezca sobre nosotros o se manifieste en nosotros? El primer paso que hay que dar es recibir a Cristo. Recibir al Señor en el corazón. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, inmediatamente la luz del Evangelio que resplandece en Cristo Jesús también resplandece en ti. Y la presencia del Señor se va a manifestar en tu vida. Hay que confiar en las promesas del Señor. Hay que confiar en las promesas del Señor. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel para cumplir esa promesa. La presencia del Señor está en nuestras vidas. Esa presencia es espiritual. Por eso es que no se ve. Porque es espiritual a los ojos físicos. El apóstol San Juan dice allá en 1 de Juan capítulo 2, verso 20 y el verso 27, que esa presencia es como una unción espiritual que permanece sobre los creyentes. Pero ojo, esa presencia nosotros tenemos que estimularla para que permanezca en nosotros. Porque la presencia de Dios se puede ir de la vida de una persona. En la medida en que esta persona no estimula, con una vida en santidad, no estimula que esa presencia permanezca en su vida. El Espíritu de Dios se puede ir de una persona, de un creyente que esté habituado a pecar. Repito eso, porque eso es fundamental. La presencia del Espíritu Santo de Dios se puede retirar de la vida de una persona si esta persona se habitúa a pecar. Es un proceso, ¿yo? Primero comienza con una resistencia al Espíritu Santo, luego se contrista el Espíritu, luego la persona se endurece y por último la presencia del Señor se retira de la vida de esa persona. Así como se retiró de la vida del rey Saúl. Se retiró la presencia del Señor de su vida y este hombre terminó mal. Así como se retiró la presencia, la influencia del Espíritu de Dios en la vida del rey David cuando pecó. Y él luego se arrepintió y rogó al Señor que le volviera el gozo de su salvación y que su espíritu noble lo sustentara, el Espíritu de Dios. Si se da cuenta, hay gente que vive, creyentes que viven habituados a pecar y piensan que esto no va a traer consecuencias en su vida. Si usted sigue pecando, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción de Dios se apaga. Se contrista el Espíritu Santo y por último se retira de usted, se retira de su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.
Por eso el llamado es a vivir en santidad, para contribuir a que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Bendito sea el Señor. Tercero, dificultades en la adoración. Hay un grupo de dificultades que tiene que ver ya es con la adoración. La adoración. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso tiene un sentido, eso tiene una explicación. ¿Cómo yo me convierto en un adorador espiritual? ¿Cómo yo me convierto en un adorador verdadero? Hay que aprenderlo de la palabra de Dios. Hay que aprenderlo de la palabra de Dios. Estas palabras se las dijo Jesús a una mujer samaritana que tenía una religión, la religión de los samaritanos. Ella era asistida por un ministerio sacerdotal impío, diferente, distinto del ministerio sacerdotal de Judá y de Jerusalén, el ministerio levítico que Dios había establecido. A ella la asistían ministros, sacerdotes que no eran del orden levítico. Por eso Jesús le dice a esta mujer, Dios anda en busca de adoradores, no de religiosos. Dios anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu, es decir, espiritualmente, no como un idólatra. Y en verdad, no como yo pienso, no como yo creo, sino como dice la Escritura, que hay que adorar a Dios. El no saber estar quietos en el Señor. Dificultades en la adoración. Esto es vital, mi amado hermano. Saber estar quietos delante de la presencia del Señor. En el libro del profeta Habacuc hay 2 pasajes, 2 menciones para estar quietos en la presencia de Dios, para guardar silencio, para callar en la presencia del Señor. Saber esperar el momento justo, el momento preciso para que Dios nos hable. Eso se llama dirección. Cuando usted se acerca a Dios, usted siempre va a pedirle 3 cosas. 1, su provisión bendita. 2, su protección poderosa. Y 3, su dirección sabia. Para nosotros recibir dirección sabia del Señor, tenemos que saber esperar en su presencia. Saber escuchar la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Ahora usted me dirá, bueno, yo no tengo esa capacidad espiritual para audiblemente escuchar la voz de Dios. Ok, eso es posible. Pero usted debe crecer espiritualmente al punto de que un día usted pueda escuchar la voz de Dios. Una sola vez en mi vida yo he escuchado la voz audible de Dios. Fue cuando me llamó al ministerio y me confirmó en él. Pero yo puedo escuchar la voz todos los días cuando yo consulto su palabra. Al consultar la palabra de Dios, al meditar en ella, yo escucho la voz de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Entonces, aprenda a meditar, aprenda a escuchar la voz de Dios mientras usted está en la presencia del Señor. No saber hacerlo es no tener dirección sabia de parte de nuestro Dios. Y hoy necesitamos, más que nunca, que Dios nos hable y que Dios nos dirija con su sabiduría. La confusión que viene de no poder discernir las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Este es otro problema, es un obstáculo que tiene que ver con la adoración, una adoración incorrecta. Cuando usted no sabe adorar a Dios correctamente, es difícil que usted entienda cuando se manifiesta, cuando hay un mover espiritual, de quién es, si es de Dios, si es el producto de la imaginación de un hombre, o si es el producto de Satanás y sus demonios. Repito, cuando usted no tiene la capacidad de adorar correctamente a Dios, usted no tiene una relación de pacto como adorador de Dios, a usted le va a costar identificar una manifestación y discernir si esta manifestación, si este mover espiritual vino de Dios, vino de las tinieblas o vino de la imaginación de un hombre. Y en esto hay que crecer. El único que te da la capacidad de discernir esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el creyente. Él te da la capacidad de discernir. Te da palabra de ciencia. Te da el don de discernimiento de espíritus. Y esto te va a ayudar
Pero para eso usted tiene que aprender a ser un verdadero adorador de Dios. Un adorador espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Toda dificultad en la vida cristiana es una oportunidad para crecer espiritualmente y ver la gloria de Dios en nosotros. Con esto quiero concluir. Quiero que usted lo escuche con suma atención. Sigamos el ejemplo de aquellos que van delante de nosotros para vencer todos los obstáculos en el camino hacia el cielo y principalmente sigamos las huellas que Jesús nos ha dejado, poniendo siempre nuestra mirada en Él. Los cristianos debemos ser como los autos de Fórmula 1. Estos no tienen velocidad en reversa, van siempre hacia adelante. Amén. No sé si usted alguna vez ha visto una carrera de estos de Fórmula 1, de estas competencias de automóviles. Y son automóviles que alcanzan velocidades hasta de más de 350 kilómetros por hora. Una cosa tremenda, una cosa de locos. Son gente acostumbrada a correr, a competir a esa velocidad increíble. Pero hay algo interesante. Cuando un auto de estos tiene un percance, inmediatamente, electrónicamente lo desconectan. ¿Oyó? Lo desconectan. De modo que a ellos hay que enviarles un carro de seguridad para recogerlo, porque ellos no pueden hacer giros de hacia atrás, no pueden tampoco aplicarle la velocidad en reversa. No. Estos autos están hechos con una caja de velocidades que todas es para adelante, hacia adelante, para avanzar, nunca para retroceder. Yo pienso que un cristiano en su carrera tiene que ser como uno de esos autos. Usted y yo tenemos que ser como uno de esos autos. Una vez que nosotros logramos arrancar, logramos que el motor encienda, se produzca esa chispa, de ahí, mi amado hermano, hacia adelante, hacia la meta. ¿Ven? Suceda lo que suceda, pase lo que pase, que nada te detenga en la vida como creyente, una vez que hayas arrancado. Ahora bien, si tú quieres arrancar en esta carrera, yo hoy te quiero hacer un llamado. Si usted no sabe lo que es ser un cristiano de verdad, y usted quiere ser cristiano, déjeme decirle, la vida cristiana es una carrera. Y empieza desde el arranque, desde la línea de meta de partida. Y el punto de partida en tu vida como cristiano comienza entregando tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo para que Él ponga el motor que tú necesitas para que ese carro, para que esa vida arranque y te conduzca un día al cielo. Te lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si esta es su necesidad, si este es su sentir, si tú hoy decides, yo quiero iniciar la carrera de fe, yo quiero iniciar hoy mi vida como cristiano, quiero ser realmente un practicante del cristianismo. Esta es tu decisión. Repita conmigo esta oración sencilla, esta oración de fe. El Señor Jesús va a entrar en tu corazón, pero tú le vas a invitar. Diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo he escuchado la exposición de tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que me renueves espiritualmente, que salves mi alma y escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, pon en mí tu espíritu, séllame con tu Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a perseverar y a avanzar en la vida como cristiano. Gracias, Señor, porque en tu nombre ahora me declaro como hijo de Dios. Gracias porque tú moriste, resucitaste al tercer día para darme perdón, salvación, esperanza. Muchas gracias, Señor. Amén.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.